método promedio de área extrema o método de áreas medias. Y tenemos el método del prismoide. El método del prismoide queda para que sean autodidactas. El método de áreas medias toma en cuenta el tipo de secciones que nosotros podemos tener en carreteras. ¿Cuáles son los tipos de secciones que tenemos en carreteras? Yo se lo dije hace día y ahora la profesora ahorita está corriendo cerca y le dije el mío se lo dije hace día. Porque no me no, pero es que usted no me dijo para cuando no quería, no me prestó. Dejamos para el 2024. Ay, ¿qué es ese ruido? Mirando al profesor. A ver, muchachos, tenemos 3 tipos de secciones transversales. ¿Cuáles son? Tres tipos de secciones transversales. Sí. Creo que en tipos de método. Ah. Creo que era el geométrico. No me refiero a cálculo de áreas. Me refiero a que recuerden, nosotros tenemos que definir dónde hay corte y dónde hay relleno. En función de eso tenemos 3 tipos de secciones transversales. ¿Cuáles son? No eran desmonte, terraplén y creo que otro, media ladera. Y media ladera, exactamente. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a tomar en cuenta las fórmulas que aparecen en este documento, el cual lo tendrán en el EVA, donde podemos tener 2 secciones en terraplén, tal como lo ven ahorita en pantalla, donde podríamos tener 2 secciones en corte, 2 secciones consecutivas en corte, tal como lo que ven acá, y una combinación donde tengamos una porción en relleno, otra porción en corte. Y acá aparece demostrado cómo se obtiene la fórmula para la determinación de los volúmenes. Entonces, vamos a resolver un ejercicio, el cual estoy por mostrárselos a continuación. Confirmen si lo pueden ver, muchachos, por favor. Sí, profe, también. Entonces tenemos el enunciado que nos dice que vamos a determinar el área de las secciones transversales y el volumen de movimiento de tierra, sabiendo que la corona tiene un ancho de 7 metros y los taludes una inclinación de 1/4 a 1. Esto significa, la corona se refiere a la plataforma que tenemos acá horizontal. O sea, todo esto mide 7 metros. Tenemos también dado ya en el gráfico de las 3 secciones transversales las alturas de corte y relleno. Nosotros ya tenemos de forma directa alturas de corte y relleno. Ya no hay que determinar las mismas. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Haríamos que subdividir en formas geométricas elementales, tal como lo vimos en la clase anterior. Nosotros vamos a ir analizando de sección a sección. Primero analizamos el tramo de la estación 0 a la 20 y luego de la estación 20 a la 40. Para ello necesitamos calcular primero las áreas. Entonces, acá en nuestro documento, mostrar a continuación. Profesor, ¿puede empezar a grabar, por favor? Ya están grabando. Ok. Entonces, vean, vamos a tener lo siguiente. En la estación 0 vamos a subdividir en formas geométricas conocidas, como lo pueden ser triángulos o pueden ser trapecios. Y la primera sección es una sección a media ladera. La estación 0 es a media ladera. En la parte izquierda, la plataforma está por encima de la línea del terreno, por lo tanto es relleno. Vamos a llamar a este triángulo área de relleno 1, a este otro área de relleno 2.
Y en la parte derecha, si ustedes ven, tenemos dos triángulos también y vamos a llamarlo área de corte 1 porque el terreno está por encima de la plataforma. Y este será mi área de corte 2. Área de corte 1, área de corte 2. Y acá tenemos la inclinación de los taludes, que dice el enunciado es 1/4 a 1. 1/4 a 1 es 1.25 horizontal, 1 vertical. Con esto nosotros ya podemos determinar la área en la estación 0. También necesitamos la área de la estación 20. El área de la estación 20, si se fijan, es una sección completamente en relleno. Toda la plataforma está por encima de la línea del terreno. Entonces, podemos subdividir en secciones, en áreas ya conocidas, en figuras geométricas conocidas. Sucede que como esta sección es en media ladera, tenemos un punto de paso el cual coincide con el eje. Entonces, hay que dividir parte izquierda y parte derecha. Con eso nosotros vamos a tener un área de relleno 3 que va a ser el área de este trapecio que tenemos acá. Esto todavía no lo vamos a ocupar. Área de relleno 3 que será esta parte que tenemos acá. Área de relleno 4, este triángulo. Área de relleno 5, este trapecio. Y área de relleno 6, este triángulo. ¿Por qué hacemos la división de esa manera? Nosotros necesitamos relacionar las ecuaciones. Nosotros tenemos tres posibles casos. Si ustedes analizan, no hay un caso específico para una sección de media ladera hacia una sección de relleno. Nosotros lo que tenemos es dos secciones en corte, dos secciones en relleno, o una combinación, una sección en corte y una sección en relleno. Analizando acá, si nosotros dividimos en dos a partir del eje, en la parte derecha, la primera sección es totalmente en corte. Y en la estación 20 es totalmente en relleno. Entonces ahí tenemos Caso mixto. el caso, sí, el caso mixto. Y en la parte izquierda tenemos sección totalmente en relleno en la estación 0 y sección totalmente en relleno en la estación 20. Entonces eso nos lleva a tener dos secciones en relleno, por lo tanto aplicamos el caso 1. Entonces me voy a llevar esta imagen hacia el documento de Word. Sección, Disculpen. sección a nivel sería entonces, ¿verdad? No, acá no hay sección a nivel, acá solo vamos a descomponer por figuras geométricas. ¿Por qué vamos a descomponer con figuras geométricas? Porque esas fórmulas que usted está diciendo solo aplican si la sección es totalmente en corte o totalmente en relleno. Si las dos secciones son totalmente en corte o totalmente en relleno, pero acá estamos relacionando con una de media ladera, entonces hay que descomponer. Entonces eso nos lleva a tener lo siguiente. Tenemos acá ya marcadas las áreas y vamos a determinar primero área. Esto es lo primero. Vamos a iniciar en la estación 0. Vamos a tener el área, vamos a iniciar con la de relleno. Área de relleno 1 va a ser igual. Tenemos un triángulo o un medio de la base. La base sería la distancia que hay desde el borde, desde acá, hasta la proyección del talud. ¿Cuánto es esa distancia? Vamos a calcularla con la proyección, con la inclinación del talud. ¿Cuánto es esta altura? Son 2 metros, según lo que dice el gráfico. Por la inclinación del talud, 1/4, eso es 1.25. Esa es la base. Por la altura sería esta distancia que dice el gráfico es 1.95. Entonces el área de relleno 1 va a ser igual a 2.95.
438. 438 metros cuadrados. Bien. Luego tenemos ahí mismo área de relleno 2. Área de relleno 2 que va a ser igual. Igual tenemos un triángulo a un medio. Van a dar un momento, muchachos. Entonces tendríamos el área de relleno 2 igual a un medio de la base. La base de este triángulo sería esta distancia desde el eje hasta el borde. Eso es la mitad de la corona. La corona es de 7 metros, entonces tendríamos 3.5 metros. Por la altura del triángulo sería esta distancia, 1.95. ¿Dónde sale que la corona es de 7 metros? No la observo en la En el pantalla. enunciado, acá dice el enunciado, mira. Ya. Sabiendo que la corona tiene un ancho de 7 metros. Entonces con eso determinamos el área de relleno 2, que va a ser igual a 3.412. 141 metros cuadrados. A mí me da 41.3, profesor, porque termina en 5. Bueno, me van a dar un momento. Exacto, termina en 5. Entonces, 3.425. Ahí lo redondean a 3.413, ¿no? Ok, entonces 41.3. Bien. Vamos ahora con el área de corte 1. Vamos en la parte derecha en la estación 0. Entonces tendríamos área de corte 1 igual a un medio de la base. La base tendríamos la mitad de la corona hasta este punto. Esta distancia 3.50 por la altura 1.40. $2.45. Y tendríamos el área de corte 2. Área de corte 2 va a ser igual a un medio de la base. La base sería la distancia que hay desde este punto hasta la proyección del talud. Esa distancia la calculamos con la inclinación del talud, tomando en cuenta esta altura, 1.85 por la inclinación del talud. 1.85, que es la altura, por la inclinación del talud, 1.25, el cual está en el enunciado que dice que 1 1/4, por la altura. ¿Cuál altura? Esta altura.
1.40. Tenemos 1.618. 1.600 619. 619 metros cuadrados. Bien, eso para la estación inicial. Ya tenemos todas las áreas que corresponden a relleno, relleno, corte y corte. Vamos ahora con la estación 20. En la estación 20, nosotros sabemos que es una sección completamente rellena. Como la estamos relacionando con una sección a media ladera, entonces es necesario subdividir formas geométricas conocidas. Acá no hay una fórmula que les ayude a calcularlo todo de un solo. Acá vamos a subdividir. Entonces, a partir del eje, como el punto de paso coincide con el eje, entonces esa es nuestra divisoria. Tenemos a la derecha área de relleno 3 y 4 y a la izquierda área de relleno 5 y 6. Profesor, una pregunta, y si no coincidiera, ¿cómo se? Si no coincidiera, eso es lo que vamos a ver en el último caso. Entonces, continuemos. Vamos a hacer área de relleno 3 igual al área de este trapecio. Profe, tengo una pregunta. Adelante. Dice que un cuarto es 1.25, pero a mí me da 0.25. No varía, ¿sí? No es. A ver, muchachos, nos voy a regresar a primaria. Yo lo puse directo en la calculadora, profe. Que aquí no es. Ah, Les voy a aplazar, los voy a regresar a segundo grado. O sea, ya miré. fracciones de Bien, continuemos. En la 0 más 0,20, área de relleno 3. Entonces tendríamos área de relleno 3 igual a base mayor más base menor, 2.05 más 1.20. 2.05 más 1.20 entre 2 por la distancia. ¿Cuál distancia? Según el gráfico que tenemos acá, sería la distancia desde el eje hasta este punto, 3.50. Área de relleno 3 sería 5.8. metros cuadrados. Luego tendríamos ahí mismo el área de relleno 4, sería este triángulo. Tendríamos área de relleno 4 igual a un medio de la base. La base la vamos a obtener a partir de la inclinación de este talud y la altura hacia el borde. 1.85 por la inclinación es 1.25. 1.85 por 1.25 y eso multiplicado por la altura. ¿Cuál altura? La altura de este triángulo sería 2.05 por 2.05. Entonces sería igual a ¿cuánto? A 2.370. 170 metros cuadrados. Eso para el área de relleno 4. Para el área de relleno 5 tendríamos otro trapecio, base mayor 1.20, base menor 0.98 y longitud 3.50 metros. Entonces vamos a tener prácticamente la misma ecuación, solo que será área de relleno 5. Acá sería
0.98 más 1.20 entre 2 por 3.50. ¿Cuánto daría ese resultado? 3.815. 3.815. 815 metros cuadrados. Luego tendríamos mi área de relleno 6, otro Profe, triángulo. una pregunta. 3.50 es la mitad de la corona. Sí, 3.50 es la mitad de 7. Por eso ahí está utilizando eso, la mitad de la corona que decía. Sí, sí, así es. Ok. Y por último, área de relleno 6 para la estación 20. Sería igual a un medio de la base. La base lo obtenemos de la misma manera. 2.10 por la inclinación de este talud. 2.10, 25. 2.10 por 1.25 por la altura. ¿Cuál sería la altura del triángulo? Sería 0.98. ¿Cuánto daría el área de relleno 6? 1.286. 1.285. No, 286. Ok. Ahora vamos a analizar la estación 40. En la estación 40, si ustedes ven el gráfico acá, Está igual. entonces tenemos una sección a media ladera, pero esta vez el punto de paso no coincide con el eje. Y nosotros no sabemos a qué distancia ocurre eso. Entonces, ¿Cómo es eso? cuando eso pasa, podemos nosotros interpolar para saber cuál es esta distancia. Esa distancia la necesitamos, la distancia desde el eje hasta el punto de paso, para poder calcular el área de este triángulo pequeño que tenemos aquí. Y eso nos va a llevar a dividir también la sección 20 en dos trapecios. Este trapecio pequeño de acá con esta franja y este de acá con esta otra. Y la sección va a estar dividida en dos partes. Ahora la parte izquierda va a ser del punto de paso hacia la izquierda y la derecha del punto de paso hacia la derecha. ¿Qué sucede del punto de paso a la izquierda? En la estación 20 todo es relleno. Y en la estación 40 del punto de paso a la izquierda también todo es relleno. Entonces tenemos dos secciones en relleno. Del punto de paso a la derecha en la estación 20 también tenemos relleno. Y en la 40 tenemos corte. Entonces ahí tenemos el caso mixto. Entonces vamos a realizar el cálculo de esa distancia, lo vamos a hacer en el programa. Entonces a estas alturas nosotros lo que tendríamos es lo siguiente. Vamos a subdividir primero el área de relleno 3 y vamos a llamarle a la de la izquierda, a esta franja de la izquierda, área de relleno 3', y a la de la derecha, área de relleno 3'. A la vez, vamos a tener en la estación 40, esta va a ser mi área de corte 3, seguimos
con la misma numeración. Acá la última fue área de corte 2. Entonces acá tendríamos área de corte 3, 4. Y luego mis áreas de relleno. Continuando la numeración, esta sería la 7 y esta sería la 8. Y el triángulo que no conocemos todavía cuánto es su dimensión, área de relleno 9. Entonces hacemos una interpolación. Acá lo que se va a formar es un triángulo que va a venir desde este punto hasta 1,62 y de ese punto hasta acá. Entonces, lo que tenemos es este triángulo. Este triángulo tiene una altura de 1, que es esta distancia, más 1,62, que es esta distancia, 2,62. Y también conocemos que la distancia horizontal son 3,5 metros, tal como lo vemos acá. Tenemos 2,62 es la altura total, 3,50 es toda esta distancia. Y nosotros queremos saber a qué distancia la altura se vuelve 1, que es donde ocurre el punto de paso. Entonces apliquen ahí el teorema de Tales y me dan el valor de X. No me hagan las del otro grupo, cuidado y los dejo con clases por dar si no me responden. $1.33. Ok, entonces tendríamos que X es igual a 1,33. La distancia, 1,33 metros. 1.335. 34, lo vamos a dejar redondeado. Ok. Entonces con eso nosotros podemos determinar el área de relleno 9. Que tenemos el ancho de la base, tenemos la altura. Y ahora vamos a analizar acá en la estación 20. En la estación 20 sucede algo parecido. Esta distancia se traslada hacia acá. O sea, acá tenemos esta misma distancia. Lo que no tenemos aquí es la elevación en ese punto. No sabemos cuánto es la altura de relleno en este punto. Entonces, para eso nosotros vamos a interpolar de igual forma. Tenemos 1,20, tenemos 2,05. Eso nos lleva a tener otro triángulo con una altura de 0,85. Este 0,85 es producto de la diferencia de 2,0 a 1,20. Tenemos la distancia total, 3,50. Y nosotros queremos saber cuánto sería la elevación a 1,34 metros de distancia desde el eje. Entonces hagan la misma relación, una regla de 3, y me dan el valor de X. $0.33. 320. Ok, 0,33 es solamente esta porción, pero yo necesito la altura desde 1,20. Entonces 1,20 más 0,33 y tenemos 1,53. Entonces la altura aquí será 1,53. X en el triángulo vale
0.33 según lo que calcularon. Entonces ahí tenemos ya los valores y con eso podemos tener ya tenemos la longitud de este trapecio, tenemos las dos elevaciones, base menor, base mayor, tenemos también aquí base menor, base mayor y podemos plasmar el cálculo de las áreas. Entonces vamos a irnos al documento. Voy a llevarme esta pantalla para allá, vamos a copiar. Entonces tendríamos, híjole, salió el cursor. Un momento. Entonces tendríamos lo siguiente. Todavía en el área en la sección 20, vamos a determinar el área de relleno 3' y 3'. Entonces, vamos a hacerlo aquí mismo. Tendríamos área de relleno 3' va a ser igual base mayor más base menor entre 2 por longitud, 1.53 más 1.20. .53 más 1.20 entre 2 por la longitud. La longitud es la distancia que hay del eje hasta el punto de paso, 1.34. Tendríamos 1.829. Luego tendríamos el área de relleno 3', que va a ser igual, según el gráfico, base mayor 2.05 más base menor 1.53. 0.05 por la distancia. ¿Qué distancia hay desde el punto de paso hasta el borde? Hay 3.5 menos 1.34. Entonces acá tendríamos 3.50 menos 1. ¿Cuánto daría el área de relleno 3'? 3.867. 0.867. Así es. No, 65. 3.866. Bien. Si ustedes analizan, hay una ligera discrepancia respecto al área de relleno 3. Esto se da producto de que los volúmenes que encontramos son aproximados.
Ahora, verifiquen bien estos resultados, muchachos. Quiero ver esos redondeos. A ver, voy a verificarlo yo acá. Bien. Está bien, vamos a continuar. Tenemos ya el área dividida, el área R3, el área de relleno 3. Y vamos ahora a calcular las áreas de la sección 40. Entonces, para la sección 40, vamos a tener lo siguiente. Vamos a iniciar acá por la parte izquierda. Tendríamos área de relleno 7. Área de relleno 7 que va a ser igual a 1/2 de la base por la altura. La base de la misma manera la encontramos 1.65 por la inclinación del talud. Tendríamos 1/2 de 1.65 por la inclinación del talud por la altura. La altura sería este lado por 1.30. Tendríamos área de relleno 7 igual a 1.341. 1.341 metros cuadrados. Ahora con el área de relleno 8 tenemos otro trapecio. Área de relleno 8 igual a base mayor 1.30, base menor 1 entre 2 por la longitud. La longitud sería la mitad de la corona, 3.50. Esto va a ser 4.025. 4.025. Para el área de relleno 8. Para el área de relleno 9 vamos a tener área de relleno 9 igual a 1/2 de la base es 1.34 por la altura 1. Tendríamos 1/2 de la base, 1.34 fue la distancia que encontramos, por la altura que fue 1 metro. El área de relleno 9 es igual a 0.67. 0.67. Bien, continuemos. Tendríamos ahora que calcular el área de corte 3 y el área de corte 4. El área de corte 3 va a ser igual 1/2 de la base. La base sería 3.50 menos 1.34. Esta pequeña distancia desde el punto de paso hasta el borde de la corona.
Entonces tendríamos un medio de la base va a ser 3.50 menos 1.34 por la altura. La altura de ese corte ahí en el borde de la corona es 1.62. Va a ser igual a 1.750. 1.750 metros cuadrados. Y el área de corte 4. Va a ser igual a un medio de la base. Mi base para el triángulo AC4 sería la proyección del talud por esta altura, 1.85 por 1.25. Por la altura, 1.62. Uno punto 873. 1.873 metros cuadrados. Ok. Ya tenemos todas las áreas de las 3 secciones del tramo de calle. Es momento de determinar los volúmenes de sección a sección. Vamos a determinar volumen de la estación 0 a la 20 y de la estación 20 a la 40. De la 0 a la 20 ya habíamos dicho que tenemos un punto de paso que coincide con el eje. En la parte izquierda, en la estación 0, área de relleno. En la estación 20, parte izquierda, área de relleno. Entonces usamos el primer caso. En la parte derecha del punto de paso, en la estación 0 tenemos área de corte y en la estación 20 área de relleno. Entonces usamos el caso mixto. Entonces vamos a iniciar y vamos a poner acá volumen de la estación 0 a la 20. Y aquí vamos a dividirlo. Vamos a iniciar con la parte izquierda primero. En la parte izquierda les decía, tenemos relleno y relleno. ¿Y cuáles van a ser las áreas que vamos a utilizar? Según lo que tenemos acá, sería el área de relleno 1 más área de relleno 2 en la estación 0. Entonces vamos a tener aquí, en la parte izquierda, vamos a tener un área de relleno para la estación 0. Que va a ser igual al área de relleno 1 más área de relleno 2. Área de relleno 1 más área de relleno 2, 2.438 más 3.413. $5.851. ¿Cuánto? 851. 851. Ok. Eso sería metros cuadrados. Y vamos a tener un área de relleno para la estación 20. Que si ustedes analizan en el gráfico, en la estación 20 va a ser igual al área de relleno 5 más área de relleno 6. Entonces vamos a la estación 20. 5 sería 3.815 más 1.286. Puntos. Entonces aquí vamos a tener 5 punto ¿cuánto? 101.
101 metros cuadrados. Con eso ya podemos plantear la ecuación. La ecuación que dice que el volumen de relleno cuando tengamos dos secciones consecutivas en relleno va a ser igual a el área en la estación inicial, mi área de relleno en la estación 1, o lo vamos a poner así, área de relleno en la estación 0 más triple 0. Voy a dejar con un subíndice, me van a dar un momento. De relleno en la estación 0 más área de relleno en la estación 20 de 2 por la longitud. Esto que tenemos aquí no es nada más que 5.851 más 5.101 entre 2 por L. L es la distancia que hay de la estación 0 a la 20, o sea, hay 20 metros. El volumen de relleno sería igual a ¿cuánto? 52. ¿Cuánto? 109. 109.52. 9.52 metros cúbicos. Ok. Esto fue para la parte izquierda. Si nosotros vamos a ver el gráfico, en la parte izquierda es lo único que tenemos. Vamos ahora a la parte derecha. A la derecha del punto de paso nosotros tenemos en la estación 0 corte y en la estación 20 relleno. Entonces vamos a plantearlo de la misma manera. Vamos ahora a la parte derecha. Vamos a tener un área de corte en la estación 0, que según el gráfico va a ser el área de corte 1 más el área de corte 2. Entonces lo vamos a ver aquí. Área de corte 1 más área de corte 2. 2.45 más 1.619. $4.069. Esto va a ser 4.069. Y vamos a tener un área de relleno en la estación 0 más 0.20, que según el gráfico, si vamos a ver el gráfico, va a ser igual al área de relleno 3 más área de relleno 4. Área de relleno 3 más área de relleno 4. ¿Cuánto da? 8.058. 8.058. Entonces, según lo que está en el documento, en el libro, nosotros vamos a tener que va a existir un volumen de corte que va a ser igual a volumen de corte, al área de corte al cuadrado área de corte al cuadrado entre área de corte más área de relleno por longitud entre 2. Nosotros sustituimos, vamos a tener volumen de corte va a ser igual a 4.069 al cuadrado
entre 4.069 más 8.058 por 20 entre 2. Sería 3.653. ¿cuánto? 13.653. 3. 13. 13. Ah, bueno. Bien, esto estaría en metros cúbicos. También nos dice que esto nos va a llevar a tener un volumen de relleno que va a ser igual a el área de relleno al cuadrado, área de corte más área de relleno por la longitud entre 2. Esto nos lleva a tener ahora en el numerador 8.058 entre 4.069 más 8.058 por la longitud entre 2. Veamos ahora cuánto. Queda 53.543. Hable más fuerte, no se escucha. 53.543. 53.543. De igual manera tenemos metros cúbicos. Con esto ya tenemos el volumen total que va de la estación 0 a la 20, tanto para la parte izquierda como la parte derecha. Por lo tanto, podemos plasmar los resultados en una tabla. Una tabla la cual va a tener la primera, la estación que estamos analizando. Acá vamos a tener volumen de corte en metros cúbicos. Y acá volumen de relleno. Tenemos la estación inicial, la estación 0, la estación 20 y la estación 30. Volumen de corte de la 0 a la 20. Nosotros tenemos acá, no tenemos ningún dato. En la 0 tampoco tenemos volumen de ningún dato. En la 20 tendríamos volumen de corte, sería el que calculamos de la 0 a la 20. En la parte izquierda solo teníamos relleno, en la parte derecha tenemos corte de 13.653. Entonces acá va 13.653. Y en la de relleno va la suma del volumen de relleno de la parte izquierda y de la parte derecha, o sea, 109.52 más 53.543. 109.52 más 53.543. Y tendríamos acá volumen de relleno hasta la estación 20. $163.063.
163.063. Bien. ¿Qué faltaría acá? Ahora nos falta el volumen de la estación 20 a la 40. Yo puse la 30, qué raro. A la 40. Entonces vamos ahora con eso. El volumen de la estación 20 40. Entonces de la 0 a la 40 nosotros nos vamos a guiar por este gráfico que tenemos acá, por lo tanto me lo voy a traer para acá. Entonces vamos a separar de igual manera las dos secciones y la vamos a dividir en dos partes. ¿Cuál va a ser mi punto que me va a dividir las secciones? Va a ser el punto de paso. Si ustedes analizan del punto de paso hacia la izquierda en la estación 20, todo es relleno. Del punto de paso hacia la izquierda en la estación 40, también todo es relleno. Entonces ahí tenemos el caso más simple, dos secciones en relleno. En cambio, a la derecha acá tenemos totalmente relleno en la estación 20 y en la estación 40, corte, tenemos el caso mixto. Ya tenemos las áreas calculadas. En la parte izquierda, en la estación 20, vamos a tener un área de relleno que va a ser igual a la suma de AR3', AR5 y AR6. Entonces vamos a ver acá. Vamos a poner aquí, vamos a tener en la parte izquierda, vamos a tener un área de relleno en la estación 20. Va a ser igual. Área de relleno 3' más área de relleno 5 más área de relleno 6. Vamos a ver cuáles eran esos valores. Entonces, área de relleno 5, 3.815, más área de relleno 6, 1.286, más área de relleno 3', 1.829. Y tendríamos que el área de relleno en la estación 20 para la parte izquierda va a ser igual a 6.93 metros cuadrados. Y para la estación 40 vamos a tener un área de relleno en la estación 40 igual el área de relleno 7, área de relleno 8 más el área de relleno 9. Esto lo tomamos de aquí, de los cálculos que ya hemos hecho. La 7 nos dio 1.341, la 8 4.025 y la 9 0.67. Y eso nos da 6.036. 0.036 metros cuadrados. Con eso ya podemos plantear la ecuación igual que lo hicimos en el ejercicio anterior. Y tendríamos área de relleno en la estación 20, área de relleno en la estación 40 entre 2 por L. Acá el primer dato sería 6.93. El segundo dato sería 6.036 entre 2 por 20. ¿Cuánto tendríamos ahí en relleno?
129.66. Bien, eso para la parte izquierda. Vamos ahora a analizar la parte derecha. En la parte derecha corresponde a el caso mixto, ya lo habíamos visto. Y en la estación 20 tenemos un área de relleno que va a ser igual al área de relleno 3D' más el área de relleno 4. Entonces vamos a tener un área de relleno en la estación 20 que va a ser igual al área de relleno 3' más área de relleno 4. Vamos a ver cuánto resultaron esas áreas en los cálculos que tenemos aquí. Área de relleno 3D' 3.866 y el área de relleno 4, eso lo tenemos por acá, es igual a 2.37. Esto sería igual 6.236. 6.236 metros cuadrados. Y en la estación 20 vamos a tener un área de corte. En la estación 40, perdón, vamos a tener un área de corte. Según el gráfico va a ser igual al área de corte 3 más área de corte 4. Corte 3 nos dio 1.75, área de corte 4, 1.873. $3.623. ¿Cuánto dice? 3 puntos. 623. 123 metros cuadrados. Con eso ya podemos aplicar el cálculo. Como es caso mixto, usamos la misma ecuación de la anterior. Tenemos acá un volumen de corte. Volumen de corte que va a ser igual al área de corte 3.623 al cuadrado en 3.623 más 6.66 por la distancia entre dos. Eso daría ¿cuánto? $13.314. 13.314 metros cúbicos. Y en relleno tendríamos lo siguiente. Relleno es lo siguiente. Sería 6.236 entre 3.623 a 6.236 por la longitud entre dos. ¿Qué querés vos? Bicicleta. ¿Qué querés? Mira, está parada. Hacela para atrás y ya está. No quiero. Ah, pues ya, entonces. No puedo. Volumen de relleno igual a ¿cuánto? Bicicleta. 39.444. Bien, y con eso ya podemos completar nuestro resumen. Hasta la estación 40, nosotros tenemos un volumen de corte, tanto para la parte izquierda como para la derecha, de apenas 13.315.
tendríamos acá 13.315 metros cúbicos. Y para relleno sería la suma de la parte izquierda más la parte derecha. ¿Y sería igual a cuánto? $169.104. Entonces tendríamos 169.104. Eso nos lleva a tener un total, un volumen total de corte y un volumen total de relleno. De corte tendríamos 26.968 y en relleno 332.167. Y eso sería todo. ¿Preguntas, muchachos? ¿No hay preguntas? Profe, ya que le pasamos los grupos, ¿va a ser al final o nos va a orientar cuando lo de los grupos de 4? Mañana les doy orientaciones en la presencial de los temas que van a exponer. ¿Va a entrar profe? ¿Cómo dice? ¿Va a entrar este tema? No, son temas nuevos los que van a investigar ustedes. Cosas más Es aplicadas. una investigación, entonces, no es un trabajo. Es una exposición. Profesor, entonces esto no se ocupa pues realmente en el campo, ¿no? Porque no creo que sea práctico calcular el montón de estaciones hacia mano, lo veo difícil. ¿Cómo se hace realmente en el campo? Este era el método tradicional antes que ustedes conocieran los programas. Ahora que hay programas, se utiliza Civil 3D para obtener los volúmenes de corte y relleno. Sí, porque Civil 3D. O sea, ¿como cuántas estaciones tiene una carretera, verdad? Cientos y cientos, ¿no? ¿Cuántos trabajos hay ahí? Depende de cuántos kilómetros. Imagínense si es un trabajo de 70 kilómetros con estaciones cada 20. Ni quiera Dios. Ya, pues. Profe, ¿y nosotros podemos trabajar con los programas? No, claro que ¿Por no. qué? Ustedes vayan a aprenderlo, pero a mí no me interesa que sepan usar el programa ahorita. Eso ya es cuestión de cada quien. Y entonces, profe, Lo que quiero es que me demuestren que dominan los términos. ¿Qué dice, profe? Si se le refiere a la computadora en el campo, bueno, al API, hermano. No, tampoco exagere. lo que es que mira, Derek, lo que él quiere es torturarnos como le hicieron a él. Torturar, no, a mí no me torturaron, muchachos, yo lo sé, la verdad. De hecho salí muy bien, no fue tortura, pero si ustedes lo ven como tortura, entonces se equivocaron de carrera y deberían de buscar una carrera fácil. Bueno, a mí se me hace fácil. Si ustedes sienten que los están torturando, entonces simplemente dejen la carrera y ya, esto no es para ustedes. Profe, no pierda la dulzura de su carácter. No, si yo estoy tranquilo, Solo les doy un consejo sano, muchachos. Miren, consejo sano. Si no les gusta lo que están haciendo, no sigan. Para esto hay que tener vocación. ¿Alguna pregunta respecto al tema? Mire, pregunta siempre nadie le dice, porque cuando uno termina queda o bien o mal.
¿Qué es el boroto? El teléfono de él que no sirve. Bueno, la grabación queda acá en los comentarios del chat, muchachos, para que la descarguen.